Bienvenidos a su canal Amazing Grace. Estamos aquí nuevamente para continuar o ya finalizar lo que ha sido la lección de esta semana, que se titula El enemigo interno. Y estamos viendo ya la lección del día viernes para estudiar y meditar, en la que vamos a dar ya pues la conclusión. El día viernes 7 de noviembre. Entonces vamos a orar para poder dar inicio. Señor Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, estamos agradecidos por toda esta semana de estudio en la cual nos has demostrado, Señor, una vez más que hay un enemigo interno. Ese enemigo interno somos nosotros, Señor. Ayúdanos para poder aprender de esta lección y poder ponerla en práctica, llevarla a la práctica. Quédate con nosotros en este estudio con el perdón de nuestros pecados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Ok. Entonces, bueno, ya estamos culminando la lección. Como dijo mi esposa, debemos recordar el versículo para memorizarlo. Conseguíamos en Jeremías capítulo 17, versículo 10, y dice: yo, el Señor, examino el corazón y pruebo la mente para dar a cada uno lo que se merece según sus obras. Siempre vamos a ser probados por Dios. ¿Okay? Vemos, como decíamos antes de la lección, mi esposa dice, bueno, el versículo para memorizarse se cumplió con Acán, porque por medio de Acán el pueblo de Israel fue probado. Y vemos que por el pecado de él, todo el pueblo fue culpable. Y bueno, y entendemos que cuando formamos parte de una comunidad, todo lo que se haga en esa comunidad, todos somos partícipes. Y puse un ejemplo en la semana en cuanto a una sociedad, que yo creo que estuvo el ejemplo bien interesante. Si no lo ha visto, vaya, creo que fue el día martes o el miércoles, que puse el ejemplo para que vea por qué el pecado individual se hace corporativo, hasta que la culpa, la investigación llega a la persona que realmente lo causó. Pero vemos que cuando el pecado llegó, Dios dijo, Israel ha pecado, no dijo Acán pecó. Dijo, Israel ha pecado porque se robaron o tomaron del anatema. ¿Okay? Entonces, bueno, para estudiar y meditar, sabemos que en este día el autor de la lección hace las preguntas y después vamos a la aplicación de la vida. Y como siempre recomiendo, o recomendamos, viene de parte de Dios también, que Dios inspiró a Elena de White, ¿verdad?, como profeta de Dios, para profundizar en partes de la Biblia en el cual las cosas no están así a la vista. Entonces simplemente ella desarrolló o profundizó en la idea, es como decir el trascámara de lo que realmente sucedió. Entonces el capítulo que incluye la lección que estamos estudiando es el capítulo 45, que tiene por título La caída de Jericó. Aquí en la lección dice que son de la página 468 a la 473. En la versión electrónica que yo tengo de la aplicación es de la 463 a 473, pero le recomiendo que lo leas, mi hermano, porque de verdad que hay mucha riqueza espiritual ahí. Entonces vamos a leer la cita que el autor incluyó en la lección. Y después mi esposa va a complementar con otras partes de la cita. Dice: Acán reconoció su culpa, pero lo hizo cuando ya era muy tarde para que su confesión le beneficiara. Había visto a los ejércitos de Israel regresar de Ai derrotados y desalentados, pero no se había desalentado a confesar su pecado. Había visto a Josué, los ancianos de Israel, postrarse en tierra con indecible congoja. Si hubiera confesado entonces, habría dado cierta prueba de verdadero arrepentimiento, pero siguió guardando silencio. Había escuchado la proclamación de haberse cometido un gran delito y hasta había oído definir claramente su carácter, codicioso, todo aquello, ¿no? Pero sus labios quedaron sellados. Luego se realizó la solemne investigación. ¿Cómo se estremeció de terror su alma cuando vio que se señalaba su tribu? Luego su familia y finalmente su casa, pero ni aún entonces dejó oír su confesión, hasta que el dedo de Dios lo señaló. Entonces, cuando su pecado ya no pudo ocultarse, reconoció la verdad. ¿Cuán a menudo se hacen semejantes confesiones?
Hay una enorme diferencia entre admitir los hechos una vez probados y confesar los pecados que solo nosotros y Dios conocemos. ¿Dónde está la diferencia? Entre confesar algo que ya está descubierto a confesar los pecados que solo Dios y tú conoces, aquellos que crees que nadie lo conoce. No, nadie sabe. Nadie supo esto, ¿no, mi hermano? Los ojos de Dios están sobre todas las cosas. No hay lugar donde no te alcance el poder y la vista del Señor. ¿Ok? Entonces, ok. Acán no hubiese confesado su pecado si con ello no hubiera esperado evitar las consecuencias, pero su confesión solo sirvió para demostrar que su castigo era justo. No se había arrepentido genuinamente de su pecado, ni sintió contrición, ni cambio de propósito, ni aborrecimiento del mal. Esta cita la conseguimos entre las páginas 470 y 472 del libro Patriarcas y Profetas. Okay. Bueno, tomando en consideración este contexto, Acán tuvo la oportunidad, primero él fue advertido, ¿sí? Porque cuando el Señor en el capítulo anterior le había dicho cómo ellos iban a atacar a Jericó, todo lo de las vueltas y todo eso, al final cuando termina de decirle el paso a paso, el Señor dice, pero no tomes absolutamente nada de esa ciudad. Cuando el Señor le dijo al pueblo de Israel, no tomes nada de Jericó porque todo eso está maldito, es anatema. Ahí ya Acán estaba advertido, ya el Señor lo había dicho públicamente, no tomen nada. Sin embargo, él no tomó en cuenta esa advertencia, ya él estaba dominado por el pecado, porque el pecado que él tenía era la codicia, que es un pecado que no se ve, sino que está en la mente, igual que le sucedió a Lucifer, ¿cierto? Entonces, esta situación hizo que él tomara esa decisión equivocada y que trajeran serias consecuencias para todo Israel, y finalmente, cuando ya el Señor lo enfrentó, porque él hasta le dio ese tiempo de misericordia ahí, de gracia, para que él confesara por su cuenta, porque él sabía lo que estaba haciendo. Él no actuó con desconocimiento, sino sabía muy bien lo que estaba haciendo. Le dio ese tiempo de gracia y se le terminó cuando pues ya le dijo, no, ya hay anatema, ya ahí necesitas sacar eso, y yo te voy a decir la familia, o sea, porque si no, fácilmente el Señor le dijo, mira, Acán pecó, sácalo. Sí, pero eso fue lo que pasó, porque él, a la medida que iba revelando, era para que Acán revelara su pecado. O sea, para que esa misericordia fuera extendida. Y fíjate lo que dice la cita al final, que cuando Acán confiesa, no lo confiesa porque estuviera arrepentido, porque el sentimiento era el mismo, sino porque pensaba que confesando en ese momento, el castigo iba a ser disminuido. O sea, mi hermano, les recuerdo que el pecado Dios lo perdona, sí. Lo perdona cuando lo confesamos. ¿Okay? Cuando confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero las consecuencias siempre van a estar allí. O sea, Dios no nos libra de las consecuencias de haber pecado, porque eso fue una decisión que tomamos nosotros voluntariamente, y el pecado siempre es una decisión, nunca es una condición. Entonces, bueno, mis amados, para complementar parte de la historia, ¿cómo termina el capítulo? Vamos a leer el último párrafo, o parte de los párrafos. Bueno, aquí la hermana White hace una comparación, o hace un recuento de lo que es el pecado de la codicia, y dice, tenemos ante nosotros la terrible suerte que corrieron Acán, Judas, Ananías y Zafira, y aún antes de estos casos tenemos el de Lucifer, aquel hijo de la mañana que, codiciando una posición más elevada, perdió para siempre el resplandor y la felicidad del cielo. Y no obstante, a pesar de todas estas advertencias, la codicia reina por todas partes. Ok, esta cita la consiguen en la página 474, el párrafo 1
de Patriarcas y Profetas, la versión electrónica, capítulo 45. 471, párrafo 1. Ajá. Y finalmente, cuando llegamos, el capítulo termina así: como Acán, muchos se sienten seguros mientras pueden ocultar sus transgresiones a sus semejantes y se lisonjean de que Dios no es tan estricto que note la iniquidad. Demasiado tarde, sus pecados los denunciarán en aquel día cuando ya no podrán ser expiados con sacrificio ni ofrenda. Cuando se abran los registros del cielo, el juez no declarará con palabras su culpa a los hombres, sino que le bastará con lanzar una mirada penetrante que evocará vívidamente toda acción y toda transacción de la vida en la memoria del obrador de iniquidad. La persona no tendrá que ser buscada por su tribu y luego por su familia, como en tiempo de Josué, sino que sus propios labios confesarán su vergüenza. Los pecados ocultos al conocimiento de los hombres serán entonces proclamados al mundo entero. Okay. Importantísimo la confesión. Y prontamente, sin tardar, como le dijo el Señor, hazlo rápido. Ok, entonces esta última cita la conseguimos en la página 473, el párrafo 1. O sea, es parte más larguito allí, pero ahí culmina, de la 472 a la 473. Entonces, bueno, el autor hace las preguntas el día de hoy. Analiza las implicaciones del 10º mandamiento, no codiciarás. Pablo dice que él no conocería que la codicia es pecado si no es por la ley. Porque, como dijo mi esposa, este es un pecado que no se nota. Porque si tú adoras imágenes, claro es. Vas a dejar testigos de que es así. ¿Ok? Si tú eres un adúltero, alguien te va a ver entrando, saliendo del lugar. ¿Ok? Alguien te va a ver. Estoy hablando de alguien físico, porque Dios te está viendo en todas partes. ¿Ok? Si robas, la misma situación. O sea, alguien se va a dar cuenta, va a faltar la cuestión, va a faltar el dinero y entonces eso se va a notar. Pero si hay codicia en tu corazón, no hay manera de que alguien se dé cuenta. Se dan cuenta cuando cometes el anatema, cuando ya cometes el pecado. O sea, cuando ya se ejecuta la segunda parte, que fíjense cómo hacían la comparación en la semana con el caso de Eva, con el fruto de la ciencia del bien y del mal. Ella vio los sentidos. La palabra de Dios perdió efecto. ¿Por qué? Porque los sentidos tomaron el control. Codició y tomó y comió. Entonces es lo mismo. Acán vio el lingote de oro. ¿Cómo se le salían los ojos a usted si tiene un lingote de oro de 50 ciclos en la mano? Imagínese los ojos. Uy, con esto me arreglo la vida. Así no te pertenezca. Puede que tengas esa tentación, puede, porque cada quien tiene su tentación. Entonces Acán vio, codició y ya tenía codicia en su corazón. Simplemente Satanás lo guió a donde sabía que le iba a caer. Él hubiera podido resistir, porque el Espíritu Santo estaba contendiendo con él en ese momento, pero se dejó llevar por ese deseo interior. Entonces, mi hermano, analiza las condiciones de Éxodo 20:17, que no codiciará en un mundo dominado por las publicidades y el consumismo. ¿Cómo podemos distinguir en la práctica entre un deseo y una necesidad y por qué es importante esa distinción? Yo necesito el iPhone 16 Pro. Lo necesito porque con eso, y entonces es donde viene la naturaleza pecaminosa y nos engaña. ¿Por qué? Porque con eso hago videos mejor. La imagen va a ser mejor. Y entonces empieza la mente a buscar todos los argumentos posibles para alimentar esa codicia. ¿Ok? Porque lo mismo que hace el iPhone 16 lo hace otro teléfono. ¿Ok? Entonces seguimos. Lee la oración de Daniel, capítulo 9, 4 al 19. Les recomiendo, mis hermanos, el sábado pasado, precisamente tuve una prédica en una iglesia aquí y este fue el versículo de la prédica. Les recomiendo que vean. Se llama la oración, el poder de la oración y cómo se distingue. De todas maneras, en la descripción voy a poner la dirección, el link del video para que lo vean. ¿Por qué es significativo que al reconocer los pecados de Israel, Daniel usara el pronombre nosotros? Esto ya también lo explicamos. Nosotros. Es importantísimo esto. Porque si no usamos el pronombre nosotros,
¿qué estaríamos diciendo, amor? ¿Cómo lo entiendes? O sea, Daniel está confesando el pecado. ¿Qué oración hay en la Biblia en la cual alguien usó ese pronombre nosotros? El Señor Jesús en el Padre Nuestro también lo dijo. Okay. Perdona nuestros pecados. Ok, bueno, y Jesús no pecó también. Uh-huh. Ajá, pero hay una persona que no usa el nosotros. Recuerda allí. No sé. No te llega. No recuerdo. Ok, el fariseo y el publicano. Ajá. Que él dice, porque cuando nosotros no nos incluimos en el grupo, viene el orgullo espiritual y nos domina. Menos mal que yo no soy como ellos. Uh-huh. Menos mal que yo sí oro. Yo sí hago la lección de escuela sabática cada día. Uh-huh. Yo sí presto atención a todas las prédicas y no me duermo los sábados en la mañana. Uh-huh. Yo sí, yo. Y ese, el que te está incitando esos pensamientos, ¿adivina quién es? El enemigo. El rey del yo. el que teniéndolo todo. El enemigo interno. Exactamente. El que queriéndolo todo quiso tener más y sentarse en el trono de Dios. Y entonces esos mismos sentimientos de él te los inculca a ti. El enemigo interno es el yo. Exactamente. Piensa en la pregunta que aparece al final del jueves. ¿Por qué la obediencia de los israelitas a todos los estatutos y decretos era tan importante para su testimonio? ¿Cómo se aplica este mismo principio en nuestra iglesia hoy? Es decir, cuanto más eficaz sería nuestro testimonio si realmente viviéramos en armonía con todas las instrucciones que hemos recibido de Dios. Aquí discrepo en esta pregunta. ¿Por qué? Porque es verdad que la obediencia es necesaria, pero ¿cuán diferente sería nuestra experiencia espiritual si dependiéramos enteramente de Dios? La obediencia sería el resultado, no la causa. ¿Okay? Entonces, Israel no cayó por desobedecer a Dios, no. Israel cayó porque dependieron de sus fuerzas, se desconectaron de la dependencia de Dios y quisieron hacer las cosas a su manera. Y es exactamente lo que está pasando. Es lo mismo, yo puedo aplicar lo mismo a la obediencia, ¿no? Yo tengo que obedecer y cumplir preceptos. No, mi hermano, eso es imposible para usted, es imposible para mí. La obediencia sí es necesaria, tan necesaria como lo fue para Adán, pero es la obediencia de Cristo en usted, no las suyas, porque las suyas son trapos de inmundicia. Que nos tenemos que esforzar para alcanzar esa obediencia, tenemos que esforzarnos para anular el yo. Nuestras trapos de inmundicia. Exactamente, el yo. ¿Por qué? Porque el yo exige premio. Y entonces cuando el yo obedece, entonces la salvación ya no es por gracia, sino porque me la gané. Me gané la salvación porque obedecí tus preceptos. Así como ellos pensaron que tenían que luchar para conquistar la tierra que Dios les había prometido. Bueno, mis hermanos, la aplicación a la vida es depender de Dios. No vamos a leer ahí porque ya se ha alargado bastante. Entonces, palabras clave. Pecado, prueba, el versículo para memorizar, ¿verdad? Que Jehová probará los corazones y las mentes. Y la confesión a tiempo. Y la dependencia de Dios en primer lugar. Porque si dependemos de Dios, si habemos cometido pecado, uno, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo es justo, si lo confesamos. ¿Ok? Y segundo, el Espíritu Santo, discúlpame. Y velad y orad para que no entres en tentación. Amén, velad y orad para que no entres en tentación. Y el Espíritu Santo te va a revelar si hay pecado para que lo confieses. La única manera en que no lo hagas es que no creas lo que el Espíritu Santo y tu corazón se endurezca y digas, no, eso no es pecado. Eso no es pecado, yo no tengo por qué confesar. Entonces, bueno, hermanos, hemos culminado la lección número 6, el enemigo interno. Recuerda, me gusta, comparte y suscríbete para que sigamos creciendo. Ok, vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias por esta tu palabra, gracias por esta enseñanza, Señor. Ayúdanos a vencer ese yo. Amén. Y sé tú, Señor, gobernando nuestros corazones, Señor. Decisión pequeña o grande, todas y cada una, Señor, la llevamos a ti. Amén. Esa ha sido la lección de esta semana. Bendice a cada persona, Señor, que nos ha acompañado y que ha aprendido de esta lección. Amén. Sé tú, Señor, también siendo ese apoyo
para que ellos también puedan vencer en tu nombre. Amén. Y que no nos olvidemos nunca, Señor, que eres tú quien va delante de nosotros. Gloria a ti, Padre. Amén. Perdona todos nuestros pecados, perdona nuestra falta de fe. Y quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Recuerda, hoy cambia el eslogan. Recuerda para qué fuiste creado. A todos los llamados por mi nombre, para la gloria mía los creé, los formé y los hice, dice el Señor. Estás respirando únicamente para darle la gloria a Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos mañana en la siguiente lección. Maranata.